Muy buenas a todos, amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Seguimos con la serie de testing y TDD para videojuegos. En esta ocasión tenemos un 2x1. Vamos a ver cómo testear un mono behavior y vamos a ver un patrón de diseño que nos ayudará a realizar este cometido. Porque no nos engañemos, testear mono behaviors es un dolor. Así que, si quieres aprender sobre testing, te animo a que me acompañes. Soy Dani y estás en The Power Apps. ¡Empezamos! Vamos por pasos. Este es el tercer vídeo de la serie. A estas alturas ya deberías de saber cómo crear test unitarios, la estructura de los tests y cómo crear sustitutos. Si no es así, te animo a que te veas los primeros vídeos de la serie, que por aquí arriba te dejaré el enlace. Porque en este vídeo voy a asumir que ya tienes estos conocimientos y que tienes un proyecto preparado para el testing. Y a estas alturas ya deberías de conocer que tenemos un grupo privado de Facebook, que en la descripción te dejaré el enlace para que te puedas unir y participar en la decisión de cuáles van a ser los siguientes temas que trataremos en estos vídeos. Venga, vamos con el contenido. Vamos a ir de menos a más. Primero vamos a testear que cuando se pulse un botón pase algo. Por ejemplo, que al pulsar el botón enviamos un evento de analíticas. Algo que en un videojuego profesional seguro que tienes que hacer, porque sin analíticas no vamos a ningún sitio. Sobre esto le iremos añadiendo complejidad y veremos varias técnicas. Veremos la problemática del singleton para testear, veremos una alternativa y veremos el patrón Humble Object que nos ayudará a testear objetos complejos. Estoy aquí en el mismo proyecto que venimos utilizando en la serie de testing y TDD para videojuegos. Le he organizado un poquito y he añadido una carpeta de utils y el menú que vamos a ver ahora y que vamos a testear. Vamos a ver el menú. Tenemos este whatever menu, que simplemente tiene un script con un botón referenciado. Lo que vamos a testear es cuando se pulse el botón que se envíe la telemetría que nos interesa, que se está llamando al sistema de analíticas. Si nos metemos en este script, lo que vemos es exactamente eso. Tenemos un botón, en su onClick añadimos un listener, que es enviar la telemetría, y aquí tenemos un adapter para enviar la telemetría, para enviar un evento de telemetría. Vamos a ver este send. Tiene una interfaz con el método send que simplemente recibe la ID del evento que vamos a enviar. Aquí obviamente tendríamos que añadir los parámetros y lo que sea que necesitemos, pero en este caso con la ID nos basta. Y por aquí tenemos un adapter que simplemente, bueno, lo he llamado void porque no va a hacer nada. Lo único que va a hacer es mostrar un log de que se está enviando este evento. Como podéis ver aquí, estoy utilizando, en lugar de utilizar el debug log de Unity, lo que estoy utilizando es la interfaz del log que ya creamos en el segundo vídeo de la serie. Aquí veis que estoy creando este adapter y bueno, estoy utilizando un singleton para que sea fácil de acceder. Estoy utilizando este adapter y lo estoy recibiendo aquí en el constructor, porque si yo quisiera testear esta clase, me haría falta, para poder sustituirlo, que esto fuera una clase instanciable y no el debug log de Unity, que es estático. Todo esto lo explicamos en el segundo vídeo. Si volvemos a la clase de menú, vemos que tenemos el adapter, accedemos a la instancia y entonces llamamos al método send. Según vayamos avanzando en los tests, veremos cómo este singleton nos va a dar problemas. Vamos a ejecutarlo en Unity y simplemente vemos que cuando yo pulso el botón, se muestra el log de que se está enviando el evento por el sistema de telemetría. Vamos a crear el primer test para verificar que exactamente se está llamando al sistema con la información que queremos. En la carpeta donde tengo la interfaz voy a crear el script de testing. Lo voy a llamar whatever menu test. Y aquí dentro iremos creando los tests. Lo primero, corregir el namespace. Y este test de aquí no me va a hacer falta. Voy a utilizar el que dura varios frames. Voy a utilizar este porque lo que vamos a hacer es instanciar el prefab que contiene el menú y entonces fingir que estamos haciendo clic en el botón. Para esto, lo que tenemos que hacer primero es instanciar el prefab. Para instanciar el prefab, tenemos una clase en Unity que es AssetDatabase, es una clase estática, como no, y aquí tenemos un método para cargar un asset. Este asset le tenemos que indicar el path donde se encuentra y tenemos que indicarle el tipo. En este caso va a ser de tipo GameObject, porque es GameObject, porque es el prefab lo que voy a instanciar y
lo tengo en el path de assets, prefabs, se llama whateverMenu. whateverMenu.prefab. Me lo guardo en una variable. Lo formateo un poco para que lo podamos leer bien. Y aquí tengo el prefab. Lo que tengo que hacer ahora es instanciarlo. Instanciarlo muy fácil, como instanciamos cualquier objeto. Instantiate y el prefab. Me lo guardo en una variable y esto es la instancia. Para comprobar que funciona, lo que voy a hacer es decirle que se espere 2 segundos, para que nos dé tiempo a verlo en el editor. Y lo voy a probar. Si me voy al test runner, vemos que aquí ya aparece el test. Ahora cuando lo ejecute, lo que va a pasar es que, como es un test de play mode, va a generar una escena de forma dinámica. En esta escena va a cargar el prefab que le hemos indicado y lo va a instanciar. Y lo vamos a ver aquí en la pantalla de game. Lo voy a ejecutar. Carga la escena. Y aquí tenemos el prefab instanciado. Y después se para. Lo voy a volver a ejecutar. Escena temporal. Y aquí tenemos el prefab. O la instancia. Y ahora mismo está en verde porque no tenemos ningún assert. Vale, voy a volver al test y ahora lo que nos interesa es fingir que se está pulsando el botón. Para esto, lo que tenemos que hacer es, sobre la instancia, buscar el componente del botón. Con esto obtendremos el botón y podremos fingir que se está pulsando. Para esto es button, onClick, invoke. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos invocando el evento de onClick, más que fingiendo que se está pulsando. Lo vamos a probar y vamos a ver cómo va a aparecer el log de que se está llamando al sistema de telemetría. Cargamos la escena temporal, cargamos el prefab, fingimos el click o lanzamos el evento y aquí desencadena la lógica. Como veis, estamos viendo el log que estamos escribiendo al llamar al sistema de telemetría, pero yo lo que quiero es poder asertar que esto realmente se está llamando, que estamos llamando al método send. Si lo vemos en el script, lo que yo quiero comprobar es que exactamente se está llamando a este método send y que se está llamando con la información concreta que nos interesa. Para hacer esto ahora mismo tenemos un problema. Como ya vimos en el segundo vídeo donde aprendimos a hacer sustitutos, las clases estáticas o las variables estáticas no se pueden sustituir, como es el caso de este singleton. Esto de aquí no lo vamos a poder sustituir, por lo tanto no vamos a poder preguntar si se está llamando al método send. Para hacer esto, para realmente poder sustituirlo, lo que nos hace falta es que en el constructor reciba la interfaz del sistema de telemetría, el telemetry sender. En este caso estamos hablando de un monoBehavior, que por lo tanto no tenemos un método, un constructor como tal. Lo que tendremos que utilizar es un método de configuración, por ejemplo. Esto sería así. Yo aquí tendría mi método de configuración, donde recibiría el telemetry sender. Este telemetry sender lo único que tendría que hacer es guardármelo en un field, que lo voy a hacer ahora, y utilizarlo aquí debajo en lugar de utilizar el singleton. De esta forma yo ya podría moquear, ya podría sustituir este sistema y aquí lo que tendría es el sustituto. El problema o el paso extra que esto nos implica es que tenemos que crear otro script que sea el que llame a la configuración tanto de este monoBehavior como de todos los que tengamos que funcionen con un método configure o con un constructor si son clases puras de C#. Como este método ya lo vimos en el vídeo donde aprendimos a hacer sustitutos, lo que voy a hacer ahora es utilizar otro método. En lugar de recibir el sistema por configuración, lo que voy a hacer es utilizar el Service Locator. Si no conocéis el Service Locator, por aquí arriba os dejo un vídeo donde vimos este patrón y su utilidad. El Service Locator lo tengo por aquí, en la carpeta de utilidades, y a modo de resumen muy rápido, tenemos un singleton para obtener la instancia y después nos permite registrar servicios y obtener servicios.
Lo que haremos será registrar el servicio de telemetría y después preguntar para que nos dé el servicio de telemetría, pero utilizando la interfaz. Vamos a verlo. En lugar de utilizar este método de configuración, lo que voy a tener es en el await, por ejemplo, el telemetry sender va a ser igual al service locator.instance.getService y el servicio por el que le estoy preguntando, en este caso telemetry sender. Esto lo que va a hacer es que le pregunta al service locator por el servicio. Si el servicio está registrado, lo guardo aquí y lo podré consumir aquí abajo. Es posible que estéis pensando que esto de aquí es una clase estática, o más bien es una variable estática, y por lo tanto no la puedo testear. Lo cual es cierto, yo no puedo testear que se está asignando aquí realmente lo que quiero que se asigne, pero esto no es lo que nosotros vamos a querer testear. Lo que nosotros vamos a querer testear es la funcionalidad. Es que realmente puedo llamar al método send y que se está llamando con la información que me interesa. Lo que haremos es, en el test, registraremos aquí, en el service locator, un servicio que será el mock, será el sustituto que nosotros crearemos. Antes de hacer eso, me hace falta un script que registre el servicio de telemetría y en general todos los servicios que me hicieran falta. Y este script lo suelo llamar installer, lo voy a crear aquí arriba, va a ser un monobehavior, y lo único que hará será en su awake registrará en el service locator los servicios que nos hagan falta. En este caso, registraremos el servicio de telemetría, que es el itTelemetry sender. Lo tenemos que construir, en este caso con el void. Se está quejando porque esto es privado, porque cuando utilizo singletons hago los constructores privados para que nadie los pueda construir y así me aseguro de que solo hay uno. Y ahora mismo, como ya no quiero que sea singleton, esto de aquí lo voy a eliminar. Lo que me falta ahora es pasarle el log. Lo voy a extraer en una variable para que se lea mejor. Telemetry sender. Y lo extraigo en otro fichero. Vale, repasemos. Tenemos aquí el installer, que en su await va a crear el sistema de telemetría, el adapter que vamos a utilizar, con las dependencias que necesite, y lo registramos en el service locator. Entonces, en el menú, en el awake, que en este caso lo voy a cambiar a start para que no hayan condiciones de carrera, en el start voy a preguntar por el servicio y me lo voy a guardar. Vamos a Unity y lo que me va a hacer falta ahora es crear este installer. Tengo aquí el installer, ahora lo ejecuto para probarlo y cuando pulse el botón, aquí vemos que sigue funcionando, se está enviando el evento. Si ahora ejecutamos el test, voy a limpiar esto, ejecuto el test, vemos que carga la escena temporal, instancia y aquí vemos un error. Este error es porque no estamos registrando ningún servicio durante el test. Igual que para el funcionamiento normal tenemos el installer donde registramos este servicio, en el test también tendremos que registrar las dependencias del script que estamos probando. Si voy al test, aquí podríamos pensar que lo que puedo hacer es lo mismo. Instancio también el prefab del installer y entonces este ya registrará los servicios que necesite. El problema es que esto no es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos que registre los servicios originales, los buenos. Lo que queremos es registrar unos sustitutos. Así que esto lo vamos a tener que hacer en el test de forma manual. Para esto voy a utilizar la función de setup, que en el primer vídeo ya explicamos para qué servía. Básicamente, la función setup, con esta etiqueta, lo que hace es ejecutarse al principio de cada uno de los tests que nosotros creemos. Y lo que voy a hacer aquí es construir este servicio con el sustituto. Tendré el service locator, la instancia y registraré el servicio, pero registraré el mock, el sustituto. Voy a crear el sustituto y para esto sabemos que con enSubstitute se hace con la función for y le pasamos la clase o la interfaz que queremos sustituir.
Lo tenemos aquí y simplemente se lo pasamos al registro. Como esto lo voy a utilizar en el test, me lo voy a guardar en un field. Muy importante, cuando utilicéis la función setup, y más importante aún, cuando estéis utilizando variables estáticas, como es el caso del service locator, tenéis que utilizar la función teardown para eliminar todo esto, ya que entre test y test Unity no borra la memoria estática. Esto tenerlo muy en cuenta cuando utilicéis variables o clases estáticas durante los tests, porque muchas veces os pasará que registraréis un servicio y después en el siguiente test este servicio seguirá estando registrado. Tenéis que desregistrarlo vosotros manualmente. Y esto lo que voy a hacer es decirle a servicio que limpie todos los servicios que tenga registrados. Esta función la acabo de crear y simplemente le dice a los servicios que los borre. Está borrando el diccionario donde están todos los servicios registrados. Digamos que es un reset. Vamos a ejecutarlo ahora y veremos que ahora ya no va a fallar, ya no vamos a tener esta excepción. Lo ejecutamos y aquí lo tenemos, no vemos ninguna excepción y ahora mismo está en verde pero aún no estamos aceptando nada. Vamos a continuar con el test. Lo que tenemos que comprobar ahora es que se llama al método send de la interfaz, a este método de aquí. Como tenemos el sustituto debajo del test, recordar que aquí la estructura era arrange, es donde preparamos nuestro test. Aquí tendríamos el act, que es donde desencadenamos la acción que vamos a testear. Y ahora vendría la parte de assert, que es donde comprobamos que ha pasado lo que esperamos. En este caso es sobre el telemetry sender, tenemos una función de si ha recibido, le podemos indicar cuántas veces esperamos que se haya recibido, en este caso una. El método es el método send y ahora tenemos que decir con qué argumentos esperamos que se llame. Si no nos importan los argumentos, utilizaremos argAny y le pasaremos el tipo. Con esto le estamos diciendo que no nos importa con qué argumentos se está llamando, lo que nos importa es que se haya llamado una única vez. Si lo pruebo, vemos que lo ejecuta y está en verde. Pero yo voy a decirle que quiero que tenga el string id, que es el que se está enviando en el menú. Para estar seguros de que está funcionando el test, vamos a hacer que falle. Vamos a ir a la clase de menú y, por ejemplo, vamos a cambiar la ID. Si ahora lo ejecuto y está todo bien, debería estar en rojo. Y efectivamente, aquí lo tenemos. Está en rojo y nos dice que no coincide lo que le estamos pidiendo, que es ID, con lo que le estamos pasando. Lo vuelvo a dejar como antes. Lo probamos para verificar que está en verde. Y ahora sí. Ya hemos visto una forma de testear MonoBehaviors, que es instanciándola. El problema que tiene esto es que si el día de mañana cambia la ruta, cambiamos el nombre del prefab o cualquier cosa que afecte a la ruta, este test dejará de funcionar. Por suerte, arreglarlo será bastante sencillo, simplemente tendremos que corregir la ruta que estamos utilizando aquí. Otro problema que tenemos es que ahora mismo solo tenemos un único botón y entonces yo le puedo decir búscame cualquier componente button. Pero si tuviésemos varios botones, tendríamos que empezar a navegar por la jerarquía que tiene el prefab. Esto seguramente estáis pensando que en lugar de hacerlo así, podría obtener el componente del menú y entonces aquí utilizar el button que tengo en el menú serializado, este que tengo aquí. Esto lo que me implicaría es tener que hacerlo público en lugar de privado y por lo tanto estaría incumpliendo el principio de encapsulación. Estaría publicando unos detalles que no le interesan a nadie, solo interesan a esta clase. Vamos a ver ahora otra forma de testear MonoBehaviors, que es, en lugar de instanciarlos, crear los MonoBehaviors al vuelo. Para esto voy a copiar este test y lo voy a renombrar. Estáis viendo que ahora mismo no estoy nombrando los tests de ninguna forma,
porque simplemente quiero ir al grano a lo que queremos aprender. Pero obviamente, si estáis creando unos test, asegurados de que los nombres sean muy identificativos de lo que estáis probando. En el primer vídeo ya vimos una nomenclatura que se utiliza en los tests y os recomiendo que la sigáis. Vale, el test va a ser exactamente igual, lo único que va a cambiar es cómo cargamos este prefab. En lugar de cargar el prefab, lo que vamos a hacer es construirlo. Haremos new GameObject. Con esto estamos creando un GameObject. Me guardo este GameObject. Ahora al GameObject le añado el script, el componente del WhateverMenu. Lo tengo aquí. Me lo guardo también en una variable. Crearía también ahora el componente del botón, que me lo voy a guardar también en una variable. Lo voy a eliminar de aquí abajo para que no se queje. Y esto de aquí ya no me haría falta. Con esto ya estoy instanciando un GameObject, le estoy añadiendo el componente WhateverMenu y un componente de botón. En este caso no me importa dónde esté ubicado el botón, simplemente quiero que haya un botón al que yo pueda invocar y desencadene la acción que quiero testear. Pero ahora tenemos un problema. Vamos a probarlo esto, primero que nada. Nos aparece aquí el segundo test. Lo ejecuto y vemos que carga la escena dinámica. Y aquí tenemos nuestro objeto. Lo voy a volver a ejecutar y lo voy a pausar. Tenemos aquí el objeto que acabamos de crear, que como veis tiene el WhateverMenu y tiene el botón. Pero el problema que estamos teniendo ahora mismo es que este botón no está referenciado al botón que tiene el WhateverMenu, el script. Y por lo tanto, en el start, aquí estamos viendo que nos está dando una excepción, ya que no puede añadir el listener, porque este botón es nulo. Como veis, el botón es nulo. Lo que tenemos que hacer ahora es solucionar, es ver cómo le vamos a pasar aquí la referencia del botón que acabamos de crear. Lo voy a pausar. Una solución muy sencilla es hacer esto público, el botón, y entonces simplemente hago whateverMenu.button igual a button. Con esto le estoy asignando el botón que he creado de forma dinámica. Si esto lo pruebo, con esto vemos que ya está en verde y ahora no tenemos ninguna excepción. Pero al igual que antes, al cambiar esto a público, estamos incumpliendo el principio de encapsulación. Además, estamos condicionando nuestra lógica del script a consecuencia de un test. Y esto es algo que no debemos de hacer nunca. No deberíamos de cambiar las condiciones de nuestro script, en este caso antes era privado y ahora lo estamos forzando a público. No deberíamos de hacer estas cosas para poder testear. Tenemos que buscar otras vías que no violen estos principios, el principio de encapsulación en este caso. Una forma de solucionar esto sería con un método de configuración donde recibiera las dependencias. En este caso, el botón. Con esto no estaríamos incumpliendo el principio de encapsulación, ya que no estamos publicando detalles, y desde el test podríamos configurar las dependencias. Aquí podemos llamar al configure del botón. Si esto lo pruebo, vemos que sigue funcionando. Esta es una posible opción. Otra opción un poco más elaborada, como esto de aquí seguramente crezca un poco porque es normal que tengamos más referencias, lo que podemos hacer es extraerlo a una clase de configuración o de referencias. Por ejemplo, yo aquí puedo crear una subclase que sea referencias y aquí es donde tendré el botón. Esta clase tiene que ser serializada para poder mostrarla en el editor y me hará falta un método get del button. Me hará falta también un constructor. Lo que voy a hacer es, en el menú, serializar esta variable de referencias. Entonces aquí ya no utilizaré el button, utilizaré
las referencias y el botón que hay dentro, y este método de configure, en lugar de recibir un botón, recibirá las referencias. Y las referencias me las guardo. Vamos a arreglar el test, y aquí en el test lo que tengo que hacer es construir estas referencias, pasándole el botón. En la configuración le paso las referencias y esto ya debería de funcionar. Si ejecuto el test, vemos que está en verde. Y lo que tenemos que hacer es, en el GameObject, volver a referenciar este botón. Como veis, al haber creado una clase, lo que esto provoca es que lo tengamos aquí encapsulado. Simplemente le referencio el botón. Y bueno, lo tengo que aplicar en el prefab. Si lo ejecuto y pulso el botón, vemos que se está llamando al log igual que antes. Y si ejecuto ahora los dos tests, vemos como los dos van a estar en verde. Aquí los tenemos. Vamos a recapitular. Aquí en el test, antes estábamos instanciando el prefab y ahora lo que estamos haciendo es construir un GameObject al vuelo, añadirle el componente que vamos a testear, añadir las dependencias que tiene este componente, que en este caso es solo un botón, configuramos las dependencias y entonces ya invocamos el botón y asertamos que se está llamando. Y este wait realmente podríamos decirle que simplemente espere un frame. Y aquí también. Le tenemos que decir que al menos espere un frame porque el WhateverMenu necesita en el start asignar el listener al botón. Vamos a probarlo. Ejecuto los dos. Y si todo va bien, debería estar en verde. Aquí los tenemos. Con esto hemos visto dos formas de testear un MonoBehavior. Vamos a por la tercera. Para esta tercera utilizaremos el patrón HumbleObject, que básicamente es extraer la lógica que sea testeable, que es la que queremos testear, en una clase que no tenga dependencias y mantener lo que es difícil de testear en otro objeto totalmente aislado. Lo vamos a ver ahora con código. En este caso, en el menú, la lógica que yo quiero testear es que se esté llamando a este método send cuando se pulse el botón. Y la parte que es difícil de testear es cómo falsear este botón, este clic y cómo pasarle las referencias. Por eso hemos tenido que hacer este configure y bueno, todo esto que ya hemos visto. Entonces lo que vamos a querer hacer es extraer esto en otro archivo, en otra clase que sí podamos testear. La voy a crear aquí y ahora la extraeré. Esta clase no tiene que ser un MonoBehavior, tiene que ser una clase pura porque es más fácil de testear. Por ejemplo, se llamará WhateverMenu Controller, ya que va a ser el controlador de nuestro menú. Y aquí dentro es donde tendremos este método para enviar la telemetría. Este método va a ser público y nos hace falta resolver la dependencia. En este caso sí que lo vamos a hacer en un constructor. Esto de aquí lo voy a copiar en el constructor. Lo voy a extraer. Aquí tenemos la clase controlador que tiene esta dependencia. La estamos resolviendo igual que antes con el service locator. Y cuando nos digan envía telemetry, entonces enviamos la telemetría. O en este caso lo podríamos renombrar a se ha pulsado el botón. Ya que lo que vamos a hacer es, en el WhateverMenu, ya no vamos a tener este método, sino lo que vamos a estar haciendo es llamando al controlador. Voy a construir el controlador aquí mismo. Me lo guardo una variable y en el addListener lo que voy a hacer es con una lambda, por ejemplo, llamar al controlador y decirle que se ha pulsado el botón. Dejarme que lo formatee un poco. Recapitulamos. En lugar de tener el botón que directamente llama a la lógica, lo que he hecho ha sido extraer la lógica en este controlador, que en este caso la lógica es muy sencilla, simplemente enviar
la telemetría cuando se pulse el botón. Y en el menú, en el MonoBehavior, el objeto que es difícil de testear, lo he mantenido lo más simple posible. Lo más simple es simplemente delegar esta lógica, esta funcionalidad al controlador, que es justo lo que estoy haciendo aquí. De hecho, ya no me haría falta la telemetría tampoco. En este caso lo podría simplificar y ya no me haría falta tampoco esta clase de referencias, ya que aquí voy a tener las referencias, voy a tener los listeners, pero la lógica la voy a tener en otro archivo separado. Para mantener la compatibilidad con los otros tests no lo voy a cambiar, pero este de aquí realmente lo eliminaría y simplemente tendríamos el botón aquí serializado igual que teníamos al principio. Si pruebo los tests, podemos ver que los dos van a estar en verde. Aquí están. Y si lo ejecuto, seguirá funcionando igual que antes. Al pulsar el botón, mostramos el log. Vamos a crear ahora el test para testear esto que acabamos de hacer. En este caso, como ya no voy a tener un MonoBehavior, lo que voy a testear es el controlador, ya no me hace falta que sean test de Play Mode. Ya pueden ser test de Edit Mode, que por lo tanto son más rápidos porque no tienen que arrancar una escena y no tienen que instanciar nada. Así que lo que vamos a hacer es crear esta carpeta. Voy a crear el folder de test. Lo voy a llamar Edit Mode Test. Igual que venimos haciendo, lo que hago es que delante le pongo el namespace, porque no puedo tener dos assemblies con el mismo nombre. Y recordar que aquí arriba hay que cambiarlo también. Lo aplicamos. Y en este caso, como son de Edit Mode, no tienen que ser para todas las plataformas. Tienen que ser solo para editor. Me va a hacer falta en Substitute, así que lo voy a configurar ya. Y voy a tener que referenciar el assembly de UI que estoy probando. Me va a hacer falta también el de Utils, que es donde tengo el Service Locator. Le doy a aplicar. Y con esto ya lo tengo preparado. Si no conocéis cómo funcionan los assemblies, por aquí arriba os dejo un vídeo donde hablamos de los assemblies y de su importancia. Voy a crear ahora el test. Y en este caso es el controller el que vamos a testear. Y simplemente va a ser un test sencillo. Corregimos el namespace. Aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a testear? Vamos a testear el controller. Whatever menu, controller. Esto de aquí será el arrange. Ahora pondríamos el act, que será whatevercontroller.onButtonClick, cuando se haya pulsado el botón. Estamos fingiendo que ya se está llamando a este método como si se estuviese pulsando el botón. Pero aquí, ahora mismo, no tendremos ningún botón real. Y en assert comprobaremos que se llame al método send del telemetry sender. Para eso, igual que antes, me hace falta el sustituto. El sustituto, una vez más, lo voy a hacer en la función setup. Substitute for y telemetry sender. No me aparece porque no lo he referenciado en el assembly. Lo voy a corregir. Me hace falta referenciarlo aquí. Lo doy a aplicar. Ahora sí que me aparecerá. Telemetry sender. Me lo guardo en un field. Y lo tengo que registrar en el Service Locator. Que no se nos olvide el tear down. Que simplemente vamos a limpiar los servicios registrados. Como veis, esto de aquí es lo mismo que tenía en el otro test. Lo que podría hacer es sacar una clase común, un padre, y entonces esto heredar de esa clase común para no tener que hacerlo en todos los tests. Ya que si en todos los tests voy a necesitar crear un sustituto del telemetry, del log o de lo que sea,
lo puedo abstraer en un padre. En este caso, para mantenerlo simple, lo vamos a dejar así y voy a pasar al assert. Será telemetry sender. Si ha recibido una vez el método send con el string id. ¿Veis qué sencillo? En 3 líneas estamos comprobando exactamente lo mismo que antes cuando estamos instanciando el prefab. Vamos a probarlo. Tengo que ir a edit mode y aquí lo tengo. Lo ejecuto y ya está, ya lo tengo en verde. Vamos a asegurarnos, como siempre, primero hay que hacer que el test falle. En este caso, bueno, estoy haciendo directamente el test en verde, pero lo suyo es que primero el test falle y verifiquemos que realmente falla cuando debe fallar. Aquí está en rojo, porque estaba esperando que se llamase con... Perdón, estaba esperando que se llamase con esto, pero se está llamando con ID. Lo arreglo y lo volvemos a probar. Perfecto, lo tenemos en verde. Me gustaría recalcar lo que acabamos de hacer aquí. Estamos haciendo en 3 líneas, creamos un controlador, llamamos al método y asertamos que se esté llamando, bueno, y la función de setup, pero en solo 3 líneas estamos testeando exactamente lo mismo que teníamos en estos tests de aquí, que era crear el prefab, obtener el botón, invocar el botón y asertar que se está llamando la función que esperamos. Hemos cambiado todo este churro por un simple new. Además, nos hemos evitado hacer un play mode y estamos utilizando edit mode, que como ya habéis visto es mucho más rápido de ejecutar. Esto tan simple es un humble object. Básicamente es aislar la parte difícil de testear de la parte que sí que es fácil de testear y que suele ser la lógica. Hemos aislado aquí la lógica con sus dependencias, pero nunca con monobehaviors, y la parte difícil la hemos mantenido aquí en el monobehavior. Este monobehavior no lo testearemos nunca porque lo vamos a mantener muy simple, lo único que va a hacer es delegar la lógica, cuando se pulse delegamos la lógica, y lo que sí que vamos a testear es la lógica en concreto. Con esto hemos visto 3 formas de testear un monobehavior. Estoy seguro que muchos de vosotros estáis pensando, pero si solo hemos testeado un botón. Y la respuesta es sí y no. Obviamente he testeado un botón, o la lógica que desencadena ese botón, pero la lógica es la misma para cualquier monobehavior. Lo que quiero plasmar es que un monobehavior no es una clase fácil de testear, y por eso existe el patrón humble object. Seguramente al pensar en esto, te viene a la cabeza esa clase hero que tienes, que escucha el input para moverse, que recibe daño en el collision, etc. Siento decirte que esa clase está mal, aunque por desgracia es una práctica bastante extendida, ya que se explica en todos los tutoriales y en todos los cursos básicos. Estás mezclando conceptos, estás mezclando la vista, cómo se representa al héroe, con la lógica, cómo actúa el héroe. En nuestro caso sería el botón es como se ve ese menú, pero lo que desencadena el botón es la lógica, que la hemos extraído en un controller. Todo esto al margen de que si estás leyendo directamente el input en esta clase, estás incumpliendo el principio de deep, y si además tienes aquí la lógica del movimiento y del daño, estás incumpliendo el principio de single responsibility. Si no sabes de qué te hablo o quieres repasar los principios SOLID, quiero decirte que he escrito un ebook totalmente gratuito de introducción a los principios SOLID. En la descripción encontrarás el enlace para descargarlo y te lo recomiendo. Por estos motivos que he mencionado antes, esta clase resulta intesteable. La puedes testear y te animo a hacerlo para que no te quedes solo con mi opinión, pero te va a resultar muy difícil. Además, si todas las clases que tienen son de este tipo, te va a resultar un dolor y al final acabarás abandonando el testing. En su lugar, lo que te sugiero es que te sientes primero a pensar cómo puedes separar esa representación del héroe de la lógica del héroe. Si consigues aislar la lógica en otra clase, esa clase sí que la podrás testear. Seguirás sin poder testear el monobehavior, pero como habrás extraído toda la lógica, ese monobehavior será muy simple. Básicamente recibirá el input y se lo transferirá al objeto de lógica que sí que puedes testear. Para que esto no quede simplemente en palabras, vamos a ver este mismo ejemplo. Pero antes,
te animo a suscribirte si aún no estás suscrito y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo y sigas aprendiendo con nosotros. De vuelta en el proyecto, tengo aquí un giro con este sprite que estamos viendo, que no es un mensaje subliminal para que te unas al grupo de Facebook. Y si le doy a play, vemos que cuando yo me muevo, o sea, cuando pulso hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, este se mueve. Esta es mi clase giro. Vamos a verla, la tengo aquí. Y como veis es muy simple, pero es un script bastante común. Tengo una velocidad, leo los ejes, calculo la dirección y en función de la dirección me traslado hacia esa dirección por la speed y el delta time. Si quisiéramos testear esto, sería totalmente imposible. Sería imposible porque estamos acoplados a la clase input de Unity, que de primeras es una clase estática y no la vamos a poder testear. Podríamos crear un adapter para, en lugar de tener esta clase input, tener nuestro adapter y entonces poder fingir que se está pulsando una dirección. Pero nos sería también difícil de testear que nos estamos moviendo hacia la posición correcta. Lo que vamos a hacer es aplicar el patrón HumbleObject. Este patrón, como hemos visto antes, lo que dice es que tenemos que aislar la lógica de lo que es difícil de testear. En este caso, lo que es difícil de testear es este input y la lógica sería este cálculo de la dirección. Para hacerlo más visible, voy a extraer esto en un método. Será el método de movimiento, por ejemplo. Método move. Lo que recibe es una dirección hacia donde se tiene que mover. Esta dirección es la lógica, es lo que vamos a querer testear. Vamos a querer testear cómo se está calculando esta dirección. Ya que ahora mismo sí, es muy simple, simplemente es lo que recibimos en el input, pero en un futuro puede que no sea tan simple. Puede que queramos, en lugar de tener este tipo de movimiento, pues un movimiento que me invierta los ejes o lo que nos interese. Lo importante es quedarnos con el concepto de separar la lógica de la vista y lo que es fácil de testear de lo que no es fácil de testear. Todo lo que forme parte de Unity va a ser difícil de testear. En este caso, el transform forma parte de Unity, el método translate forma parte de Unity y por lo tanto son difíciles de testear. Vale, lo que voy a hacer ahora es extraer esta lógica también en un método. En este caso será el de obtener dirección. Este método va a recibir el eje horizontal y el eje vertical. Me lo ha creado estático, pero lo voy a crear de la clase. Simplemente es para que lo podamos entender. Y aquí es donde estoy leyendo el input. Lo que voy a hacer es extraer esta lógica en un controlador. Podría crear un controlador para el giro, pero concretamente lo que voy a controlar es el movimiento. Por lo tanto, no voy a crear un giro controller. Voy a crear un movement controller. Porque si creo un giro controller, lo que va a pasar es que voy a empezar a meter toda la lógica que tiene el héroe. Que en este caso es solo la dirección, pero podría ser también cómo gestionamos las animaciones, cómo gestionamos la vida, etc. Y esto, cada uno de estos componentes debería tener un controlador que se encargue solo y exclusivamente de esa responsabilidad. En este caso, la de movimiento. Y va a ser una clase pura. Aquí es donde voy a tener este método, que va a ser público. Este método ya no lo voy a tener aquí, y lo que voy a tener que hacer es construir el controlador. Lo reemplazo aquí, y ya tengo la lógica en un script separado. Lo saco a otro fichero, y ahora mismo ya podría crear un test para este fichero, para el controlador de movimiento. Pero lo vamos a complicar un poco más. Imaginemos que no queremos que este movimiento forme parte del héroe, porque en realidad forma parte del Movement Controller. Lo que queremos es que el Movement Controller llame a moverse la dirección y con la velocidad que le tengamos indicada. Así que vamos a ir por pasos. Primero, la velocidad la tenemos que tener en el Movement Controller también. Se la pasaremos en el constructor. Y aquí, más que obtener dirección, vamos a decirle que esto es move. En este move vamos a obtener primero la dirección.
Y lo segundo que queremos no va a devolver nada. Lo segundo que queremos es que se mueva. Es que llame al translate del monoBehavior que tenemos por debajo. Pero no queremos acoplarnos al monoBehavior. Lo que voy a hacer es cambiar este método para que tenga también la velocidad, ya que se la vamos a indicar. Se la vamos a indicar porque podríamos tener una velocidad actual, pero por algún factor esa velocidad podría cambiar. Aquí llamaremos al move con horizontal y vertical, que no va a devolver absolutamente nada. El controlador lo creamos con la velocidad inicial y lo que queremos es que se llame a este move. Aquí es donde viene la magia. Tenemos que pasarle de alguna forma esta función a nuestro controlador, pero que él no conozca qué es lo que hay por debajo, que él no conozca al héroe. Por lo tanto, lo que nos hace falta es una interfaz. Este método move lo vamos a extraer a una interfaz. Lo voy a poner público y lo voy a extraer a la interfaz. Para esto tengo un refactor para extraer la interfaz. Aquí. ¿Cómo voy a llamar a esta interfaz? No va a ser la de giro, porque no tiene nada que ver con el giro. Simplemente tiene algo que ver con un transform, pero no con el giro. Le voy a llamar, por ejemplo, se suele llamar motor, movement motor, por ejemplo. Es el motor de movimiento, el que realmente hace el movimiento. Tenemos aquí que ya estamos implementando la interfaz, esta función, y aquí tenemos la interfaz. La voy a sacar a otro fichero. Y lo que queremos es que nuestro movement controller aquí llame al método move de este motor. Por lo tanto, se lo vamos a tener que pasar en el constructor también. Y aquí estaré utilizando esta interfaz, llamaremos al move con la dirección que hemos calculado con la velocidad actual, que en este caso es la misma, pero podríamos tener aquí dentro cualquier cálculo de la velocidad. Y aquí en el speed le tengo que pasar también el movement motor, que en este caso es this, somos nosotros mismos. Voy a recapitular porque sé que esto es un poco complejo. ¿Qué hemos hecho? ¿O qué queremos hacer? Lo que queremos es extraer la lógica a un archivo totalmente aislado de forma que lo podamos testear. Este archivo tiene que cumplir las condiciones de que no tiene que conocer nada que le acople a Unity y que nos dificulte el testeo. Entonces, en este caso lo que hemos hecho es crear el movement controller y tenemos el método de move, que estamos recibiendo los ejes horizontal y vertical. Con estos ejes estamos calculando la dirección y entonces le estamos diciendo al motor que se tiene que mover. Y este motor no nos importa lo que sea, porque lo que estamos utilizando es la interfaz. Aquí es donde está la magia, en esta interfaz, porque esto nos va a permitir moquearlo, nos va a permitir sustituirlo. Si vamos al héroe, estamos construyendo el controlador, el movement motor, somos nosotros mismos, la velocidad es la que tenemos configurada, la tenemos aquí serializada. En el Fixed Update simplemente vamos a coger a leer este input, que esta parte es intesteable, y vamos a llamar al método move. Este método move lo que hará en algún momento es llamar al método move que tenemos aquí, que este sí accede al transform. Vamos a crear un test para probar esto mismo. En este caso, como no es un monoBehavior, lo que vamos a testear es el movement controller, va a ser un test de edit mode, gracias a que estamos aislando esta lógica. Al edit mode voy a crear una clase que sea movement controller test. Y aquí empiezo a crear mi test. Si recordamos la nomenclatura, primero era el nombre del método, move, después bajo qué condiciones, por ejemplo, cuando llamemos al método, y lo que pasa es que acabamos llamando al movimiento del motor. Vale, vamos a crear el test, primero el arrange, básicamente es crear el movement controller, y ahora requerimos el motor y la velocidad. El motor va a ser un sustituto, porque vamos a tener que preguntarle si se está llamando a su método move,
y si está llamando con los parámetros que esperamos. Lo voy a poner así y la velocidad, por ejemplo, 1. Y voy a crear ahora esta variable. Es un sustituto de la interfaz. En el act simplemente tengo que llamar al movementController.move con un input. Por ejemplo, vamos a fingir que estamos pulsando hacia la derecha y 0 en vertical. Lo que vamos a esperar es que el movement motor reciba una llamada, solo una, en su método move con unos parámetros concretos. En este caso, con los parámetros de la dirección correcta. Como estamos pulsando hacia la derecha, lo que esperamos es que la dirección normalizada sea de 1 en x y el resto 0. Y la velocidad esperamos que sea 1 o la velocidad inicial. La voy a guardar en una variable. Esto sería el assert. Vamos a probarlo. Aquí tengo el test que acabo de crear y lo ejecuto. Lo tenemos en verde. Vamos a comprobar que realmente está testeando lo que queremos. Si, por ejemplo, yo ahora cambiase el controller, pues para que no llame el método, por ejemplo. Si ahora lo pruebo, tiene que estar en rojo. Y aquí lo tenemos. Nos está llamando. Vamos a ir un poco más. Ahora simplemente estamos comprobando que cuando se pulsa hacia la derecha, esto realmente funciona. Estamos llamando al método move del motor con esta dirección. Pero vamos a añadirle variables para comprobar que funciona también en vertical, etc. Esto, como ya sabemos, se hace con el test case. Y ahora le pasamos los argumentos. Los voy a declarar primero aquí, los argumentos, para que nos sea más fácil de entenderlo. Esto va a ser el horizontal, el vertical, la velocidad, por ejemplo, y lo vamos a reemplazar. Horizontal, vertical y la velocidad. Lo cambiamos aquí. Y nos falta ponerle el vector. El vector, al tener un new, no se lo puedo pasar aquí arriba como un parámetro. No puedo coger y hacer esto. No puedo hacer esto porque es dinámico. Pero hay otras formas de pasárselo. Una de ellas, una de las más sencillas, es pasárselo como un array. Voy a crear un array de enteros con estos valores. Y ahora le pongo aquí expected direction. Esto es un array de enteros. Y ahora lo construyo. Expected direction 0. Lo voy a formatear un poco. 1 y 2. Con esto ya lo puedo parametrizar. Hay otras formas de pasarle parámetros. Aquí podemos, por ejemplo, llamar a una función que genere la información del test. Pero esto lo iremos viendo poco a poco. De momento, esta de aquí ya nos vale. Vamos a probarlo y esto debería de funcionar. No está funcionando. A ver por qué. Está esperando esto de aquí, sin embargo lo que está recibiendo es otra información. Esto debe de ser porque le estoy pasando mal los parámetros. Aquí está, le estoy pasando horizontal y horizontal, esto es vertical. Vamos a probarlo. Ahora sí. Vamos a añadirle más casos. Vamos a ver qué pasa si horizontal es -1. Lo que espero es que la respuesta sea -1 también. Si el vertical es 1 y horizontal es 0. Lo que voy a esperar es que la dirección sea en y positiva. Y así crearía todos los test case que me interesen. Siempre es importante comprobar los extremos y después comprobar algún valor entre medio, pero los extremos siempre. Voy a probarlo y debería estar en verde. Aquí los tenemos, todos en verde. Perfecto. De esta forma
acabamos de testear una lógica que en teoría es compleja, es la del movimiento, que en teoría la teníamos acoplada a Unity y la seguimos teniendo acoplada, o sea, el movimiento sigue estando acoplado a Unity, pero hemos convertido este objeto en un objeto tan simple, tan estúpido, que realmente no nos hace falta testearlo. Lo que tenemos que testear es que se llama con los parámetros que esperamos. Estamos esperando que se llame a este método move, que es el que realmente va a mover el personaje, que se llame con la dirección que queremos y con la velocidad que esperamos. Como veis, para poder hacer esto es muy importante que nuestra clase sea sencilla y que tengamos cada funcionalidad separada en métodos de forma que nos sea muy fácil de visualizarlo. Lo primero que hemos hecho aquí ha sido extraer todo lo que teníamos en pequeñas funciones y después hemos visto que una función en concreto formaba parte de la lógica, la otra queríamos que llamara al motor de movimiento, y etc. O sea, lo importante es siempre métodos pequeños y aislar la lógica en archivos que simplemente tengan la lógica, una única responsabilidad, un único motivo de cambio. Lo repetiré 1000 veces, pero si seguimos Solid nos quitaremos de muchísimos problemas y además estaremos por encima de una media porque la mayoría de la gente no sigue Solid y después, bueno, pasa lo que pasa. Ya sabéis que en The Power Apps tenemos un curso de Solid y Clean Code para videojuegos. En la descripción encontraréis el enlace. De este vídeo me gustaría que al menos te quedases con 3 puntos. Primero, los monobehaviors son difíciles de testear. Son difíciles porque suelen tener colaboradores que forman parte de Unity o que los tenemos serializados y son muy difíciles de reemplazar con sustitutos. Segundo, en lugar de testear monobehaviors, es mejor extraer la lógica que tenemos en el monobehavior en otra clase. Y si queremos que esta clase llame a algo del monobehavior, en lugar de pasarle el monobehavior o el componente, utilicemos una interfaz para comunicarlos. Esto es el Humble Object. Tercero, en este caso, Solid es tu fiel aliado. Bueno, en este caso y en todos, pero en este caso especialmente. Si seguimos Solid, ya nos previene de tener un monobehavior que sea intesteable. Esto es así porque si a nuestro monobehavior le damos la única responsabilidad de tener los colaboradores y comunicarse con ellos a través de una interfaz, estamos respetando Single Responsibility. Si además esta comunicación la hacemos con abstracciones, con interfaces en este caso, estaremos respetando el principio de Deep. Y si ya hacemos todo esto desde el inicio, podremos testear toda nuestra lógica y estaremos por encima de la media porque este conocimiento cuesta muchísimo de encontrarlo. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te haya aportado valor. Espero que algo haya hecho tic en tu cabecita y ahora cuando metas toda la lógica en un monobehavior al menos dudes de si es lo correcto o lo puedes hacer de mejores formas. Y recuerda que en la descripción te he dejado el enlace al grupo privado de Facebook donde suelo compartir encuestas para ver cuáles serán los siguientes temas que trataremos y también compartimos material de interés. Como siempre, te animo a suscribirte y a activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y también te animo a que compartas el vídeo con tus colegas programadores para así ayudarnos a llegar a más gente y compartir este conocimiento. Te veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!